Muy buenos días. Tenemos el renovado gusto de tener con nosotros a Jorge Helft. Y en esta oportunidad, Jorge, vos sabés que habíamos estado mirando la página web que está en formación, ¿no? De la Fundación San Telmo, que tú fundaste en Buenos Aires allá por los años 80. Y hay una interesantísima grabación que he escuchado con mucha detención, y es Jorge Luis Borges, que está allí en la fundación que tú fundaste, hablando de un gran amigo suyo, un pintor argentino, Sul Solar. Y nos gustaría que nos cuentes de ese episodio cuando Borges tenía 81 años, dice ahí en la grabación. Contanos un poquito ese episodio y de estos personajes que tú tuviste el placer y el honor de haber compartido parte de su vida. Bueno, ambos, aunque no lo conocía Schul personalmente, ambos tuvieron eh, un rol importante en mi vida, en mi parecer, en mis preferencias. Y lo que quería decir, quería empezar un poco con eh, mi actividad como coleccionista de arte. Para mí, eh, coleccionar arte era una cosa natural, era una cosa en la cual nunca tuve dudas, nunca eh, cuestioné el hecho de que mucho o todo lo que me sobraba de mi presupuesto normal lo invirtiera en arte. Digo enseguida que quiero rectificar la palabra invertir porque nunca pienso en el valor monetario de una obra que estoy por comprar, sino por eh, la emoción que me puede brindar y, muy importante, la emoción que me podrá seguir dando a medida que transcurra el tiempo. Cuando empecé a coleccionar arte, estaba muy joven, recién casado, me casé a los 20, 21, y estando en la Argentina, donde el arte era relativamente muy barato y no había mercado, o muy poco mercado, eh, opté por interesarme en arte eh, 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 estoy buscando la palabra, eh, no figurativo. Curiosamente, era el debate del día durante los años 50, es decir, anteriores a esto, la discusión entre dos personas que hablaban de arte era si eh, les interesaba más la no figuración o la figuración, cosa que era un paréntesis un poco absurdo en el tema, ya que tanto artistas no figurativos como figurativos hay muy buenos y muy malos. O sea que es una característica exterior y que en realidad tiene poco sentido. No obstante, me interesé mucho por lo que hacían los no figurativos en la Argentina y antes de que me diera cuenta de que ya estaba empezando a tener una colección, había comprado no solo eh, eh, Julio Leparc, que lo tengo todavía,
un móvil con luz, sino que había comprado obras de Brisi, Espinosa, Silva, Iomi y otros no figurativos. Y un día, al paseo que daba por las pocas galerías que existían en Buenos Aires, me fui a ver una muestra de Jules Solar en Rubers y me produjo una reacción muy fuerte, muy positiva. Me gustaron mucho varias obras, me interesaron el formato tan pequeño, el color, el, la forma de tratar la figuración, inclusive el temario. Y en ese momento podía comprar uno o dos cuadros y inmediatamente me decidí por dos cuadros. Y al poco tiempo le pedí a Jorge Covaché, que era el dueño de la galería, si podía llegar a conocer el artista. Era imposible porque había fallecido unos cuantos años antes, y de conocer por lo menos su familia. En realidad su familia se reducía a su viuda, una señora de origen español que había sido alumna del maestro y que se había casado con él. Y tal es así que en los años siguientes eh, elaboré una amistad con Lita, con la viuda de Jules, y la iba a visitar regularmente al final de la tarde en la casa que Jules había habitado con ella en los años de su vida, en los últimos años de su vida. Era una casa muy importante históricamente, primero porque uno de sus huéspedes regulares había sido Borges, del cual era muy amigo. Entre paréntesis, fue muy amigo de Borges en los años 20 y 30, y al comienzo de los 40 la amistad se enfrió algo porque eh, nacía el peronismo y Jules era un nacionalista de izquierda y pensaba de que el camino para la Argentina podía ser Perón, mientras que Borges, por supuesto, era eh, totalmente antiperonista. Bueno, la cosa fue evolucionando eh, durante numerosas visitas a Lita en la casa de Jules. Elegí otros cuadros de Jules y después de un tiempo tenía un lindo grupo de obras. Creo que mi ojo, que ha sido mi defensa más útil en coleccionar, algo que me enseñó mi padre de mirar un cuadro y decidir si era bueno o no. Um, Tenía un grupo de obras interesantes. Esto fue en la calle La Uh, Prida, la calle La Prida, donde está el Museo de sí, Jules Solar. en la Casa de la Prida, y era el momento en que Lita, con lo poco que vendía, ponía todo a disposición de sobrinos de ella, que eran arquitectos, y transformaron la casa de la vivienda de Jules en un museo, que es lo que él hubiera deseado y lo que ella más que más eh,
tenía interés en que se haga. De paso, Schul, en vida, había dicho que su obra sería entendida por interesados dentro de 50 a 100 años. Y tal es así. En esa época había muy poco interés por Jules Solar, había un núcleo de amigos que de una forma u otra habían adquirido una obra o Jules se la había regalado y si no, no había interés por la obra. Y a mí fue todo lo contrario, me interesó muchísimo y tal es así que formé este grupo. Eh, Pasaron varios años y nació la Fundación San Telmo y como acaba de relatar Roberto, eh, lo fui a ver a Borges y le pedí que repitiera una conferencia que había dado en el Hotel Plaza para el público en general sobre la amistad entre los dos genios. Y Borges aceptó casi enseguida y me dijo que le honraba poder hablar de su amigo o de su ex amigo. Y bueno, la conferencia fue muy interesante, se pudo grabar y hoy, con muchos años de atraso, está en Internet. Eh, la obra de Schul me impactó enseguida por su poesía, por su factura también, de formatos más bien pequeños, muy tupidos de imágenes y conviví con ellos con mucho agrado, mucho interés durante unos cuantos años. No los tengo más, los vendí a otro coleccionista que me estuvo insistiendo muy categóricamente para que acepte venderle dos o tres obras. Y yo no quería, no era cuestión de precio, él me ofrecía un precio muy atractivo en ese momento, no es que necesitaba el dinero y le rechacé los ofrecimientos. Y pasaron meses o posiblemente algunos años y se me ocurrió de que eh, podría llegar a un acuerdo con esta persona, eh, ofreciéndole todo lo que tenía de Schul y que la colección siga adelante, pueda crecer más rápidamente sin Schul, con cosas más recientes. Dicho de paso, la obra de Schul era la más antigua, si bien no era para nada antigua, era la más antigua de mi colección. Lo demás era más de factura más reciente. Es muy Y interesante, sé que es muy interesante que recordar en esta conferencia que dio Borges ahí en tu fundación, cuando él dice que también con unos pesos que le sobraba del sueldo, a Borges le quiso comprar una obra y Zul le hizo un descuento importante y cuando se la compró y la pagó, Zul Baile le regala una segunda obra. Sé que estaba también muy interesado Jorge Luis Borges en coleccionar. Y de paso, digamos que Jesús Solar nació en el Tigre en 1867, 1887, y se llamaba Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari. Mirá todo el nombre que tenía, ¿no? Y él se acortó el nombre haciéndolo Schultz nomás. Schulz era el padre alemán, de origen alemán, Schulz, S-C-H-U-L-T-X, T-Z, que él cambió en Schul, X-U-L.
y la madre era Solari, que lo abrevió a Solar. Eh, era, eh, al- Era un personaje curioso que me hubiera encantado conocer. De no poder conocerlo, porque no estaba más, eh, pasé mucho tiempo en su casa, en su biblioteca. Él hablaba 11 idiomas y ganaba su vida principalmente en traducir. Traducía del árabe al alemán, del italiano al francés, del inglés y así, con 11 idiomas que dominaba perfectamente. Todo lo que había en la casa lo había fabricado él mismo. Él mismo no era carpintero de oficio, pero se manejaba con mucha soltura, con maderas, y tanto su escritorio, su cama, sus sillones, su mesa de comedor, habían sido fabricados por él. Había fabricado un Y idioma, un juego de ajedrez también, letras. sí, sí tenía su propio juego de ajedrez e inventó un juego mucho más complicado que llamó Panjerez y que él jugaba él solo. Um, Muchos de sus amigos decían que él fabricaba las reglas de este nuevo juego a medida que avanzaba el partido. O sea que él que empezaba a jugar contra él no sabía en qué se metía, pero siempre con buena onda, en una forma intelectualmente correcta y, y bueno, dio mucho que hablar su afición por su nuevo juego. Tal es así que en la casa en sí la llamaba Pan Club y Pan, Pan, y Club con K. Pan Club era su reducto. Um, bueno, la historia de Schul termina ahí. Sigo teniendo mucho interés por la obra. Voy al museo regularmente. En el museo hay una cantidad de obras que Schul en vida había marcado de que nunca se podrían vender, que había que conservarlos como testimonio de su interés por el arte, de su participación como artista y tal como él lo deseó, están en el museo las obras no vendibles de su producción. Eh, Creo que el interés de mi comprador era de que las obras que yo había seleccionado y comprado eran entre las más interesantes de su producción. Creo que es tal vez muy presuntuoso decir eso, pero es lo que yo sentía. Yo había elegido cada vez, Lita abría unos cuantos paquetes hechos con papel de diario, sacaba las estampas, las ponía en el piso, apoyado en la pared, y yo me quedaba mirándolas, admirándolas durante bastante tiempo hasta elegir una o dos para esta visita. Y un pequeño comentario divertido es que en una oportunidad, no me acuerdo cuál, al hacer mi selección, la contestación imprevista de Lita fue: no te puedo contestar, le tengo que consultar a Shul. Ella se iba los viernes a la tarde a la casa que habían tenido ambos en el Tigre, bastante lejos. Había que tomar
una lancha colectivo. Él había muerto allí, era una casa que le gustaba mucho, eh, y ella tenía la costumbre de tener una conversación con él. Él más allá le daba instrucciones, sugerencias, comentarios, y ella creía muy profundamente en esto. Y la razón es que ella, de una obra que yo había elegido, tenía una duda si la podía vender y se lo iba a consultar a Schul. Y él volvía los martes y me llamó y me dijo, sí, efectivamente, me recordó Schul de que esa obra me la había regalado para uno de mis cumpleaños y por lo tanto no se puede vender. Así que elegí otra cosa. Qué bárbaro. Eso, aquí termina el cuento de Schul. Con Borges, por supuesto, sigue muchos años y eh, muchos momentos que compartimos, pero eh, mi relación indirecta con Schul sigue hoy muy fuerte, y yo creo que fue el primer artista argentino que puede pretender tener una carrera internacional. Sí, Jorge, te agradezco mucho estos recuerdos y recomendamos a los que les interesa el tema ir a la página de la Fundación San Telmo, porque en esa charla Borges, cuando termina y recibe y acepta preguntas, una de las primeras que interviene, y interviene muchísimo después en el resto de la charla, es la propia mujer de Sul, que estaba ahí en el auditorio, pero lamentablemente la grabación no registra con fidelidad todo lo que la esposa de Sul le estaba diciendo a Borges en ese auditorio. Pero lo vale la pena porque es un documento histórico ese. Y sobre todo recomiendo no perder una visita a la Fundación Fan Club, al Museo Jules Solar en la calle La Prida. Es muy, muy importante. Es uno de los hitos más importantes de una visita cultural a Buenos Aires. Los numerosos extranjeros que vienen y que se interesan por el arte, que me contactan, que vienen a casa o no, les ruego que no pierdan esta visita, porque van a encontrarse con una situación que no existe en otro país. Tal cual, coincido y apoyo la sugerencia, es un museo absolutamente impresionante, impresionante. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos la semana Por, que viene. por nada, hablamos la semana que viene.